administrativo, cuándo se aplica el derecho administrativo. También es importante en este curso determinar si hay una definición unánime, ya sea legal o doctrinario teórico, de qué se entiende por administración pública. Y luego también es importante en el curso, en todo el desarrollo del curso, conocer las reglas del procedimiento administrativo en el Perú, cómo está estructurado. También hablaremos de la importancia y finalidad de los textos únicos de procedimientos administrativos. En líneas generales hablaremos cómo se estructura un TUPA y cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, de que se establezcan los TUPAs en las entidades. Y además también hablaremos de temas importantes vinculados al análisis de calidad regulatoria y cuán importante es hoy en día para la predictibilidad en el seno de la administración pública. El día de hoy vamos a tratar derecho administrativo y administración pública y espero que podamos salir de la sesión teniendo una noción sobre el derecho administrativo y la administración pública y qué se entiende por administración pública en nuestro ordenamiento jurídico, y una vez más definiremos si hay o no un concepto unánime en la legislación o en la doctrina sobre qué se entiende por administración pública. Bien. Es importante que nosotros entendamos el rol fundamental del derecho administrativo en nuestra vida diaria. Con suma razón y objetividad se ha dicho y se sigue diciendo que el derecho administrativo nace con nosotros y también termina con nuestra existencia. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando nace se registra en un registro administrativo, y ahí estamos materializando el derecho administrativo. Y cuando uno fallece también se tiene que registrar y por lo tanto también estamos haciendo uso del derecho administrativo. Las personas jurídicas para su nacimiento recurren, ¿no es cierto?, a los registros administrativos, y también para terminar con su extinción o para finalizar sus actividades se inscriben en los registros correspondientes. Por lo tanto, tanto en la vida de la persona natural como en la persona jurídica, el derecho administrativo está presente desde su nacimiento hasta su extinción. También se ha dicho con suma razón que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. ¿Y esto qué implica? Que es a través del derecho administrativo que se materializan muchos derechos fundamentales. Por ejemplo, con razón el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el derecho de petición es un derecho de configuración legal, porque en nuestra ley del procedimiento administrativo general se ha establecido cuáles son las clases de derecho de petición, ¿no? Y una poca estudiada, pero que a veces se da en la actividad de la administración pública, es el derecho de petición graciable, ¿no?, que está regulada en la ley del procedimiento administrativo general de manera sucinta. Entonces, por eso es que con suma razón y objetividad se señala que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, porque el derecho a la identidad, por ejemplo, se materializa recurriendo a registros administrativos, como es el RENIEC, ¿cierto? El derecho a la salud no se podía materializar sin la existencia de instituciones prestadoras de salud que requieren necesariamente la existencia, ¿no es cierto?, de un ente privado o público, y esto, si la entidad prestadora de servicios es un privado, necesariamente requiere una autorización. De tal manera que el derecho administrativo está en un sinnúmero de actividades públicas o privadas, ¿no es cierto? De ahí la importancia de conocer cuáles son las reglas, cuáles son los principios, y así poder nosotros como ciudadanos o como personas jurídicas poder materializar o defender nuestros intereses o nuestros derechos. Bien, dicho esto, es claro que nosotros en nuestro país ha cumplido 200 años de vida republicana, en un escenario complicado a raíz de la COVID-19, pero este escenario de la COVID-19 significa un reto para la administración pública en el país y en el mundo entero, ¿no?, que obliga a la administración pública a acelerar procesos de reforma, de modernización, ¿no es cierto?, con la finalidad de brindar servicios de cara a la ciudadanía. Y además, este escenario de la COVID-19 también genera una posibilidad
para que las entidades de la administración pública se puedan o se generen el rompimiento de los paradigmas existentes. ¿Qué duda cabe, por ejemplo, que sin la existencia de este fenómeno de la COVID-19 no se hayan rotos paradigmas de la administración pública? Era inaudito pensar, por ejemplo, una discusión en la administración pública, la posibilidad de generar incentivos económicos o las contrataciones de CAS sin el procedimiento regular previsto en el decreto legislativo 1057. Como saben, el sector salud incentivó varias reformas legislativas o normas de cara a la prestación de servicios en el marco de la COVID-19. O los incentivos o beneficios que también vamos a hacer remembranza a través de los decretos de urgencia en materia laboral, ¿no es cierto? Los beneficios que se dieron a trabajadores en planilla, los subsidios, que son actividades de la administración pública. De esta manera, el derecho administrativo a raíz de la COVID-19 ha surgido una serie de instituciones que merecen ser estudiadas para poder comprender cómo es que el derecho administrativo también se adecua a las realidades existentes en cada país. Es importante que le tomemos relevancia al derecho administrativo, no solo si es que ejercemos función pública, sino también si es que nos interrelacionamos día a día con la administración pública, porque esto nos va a permitir como ciudadanos ejercer nuestros derechos y controlar la actividad de la administración pública cuando consideremos que no está pegada a la legalidad. Bien, entonces, hecha esta breve precisión sobre cómo es que el derecho administrativo ha ido cambiando en el contexto de la COVID, de hecho vamos a hablar en el desarrollo del curso el tema vinculado a las notificaciones electrónicas, ¿no es cierto?, el expediente digital. Hoy en día todas las entidades de la administración pública tienen mesa de partes virtuales, ¿no? Y esto de alguna manera genera una serie de mecanismos que no eran comunes o usuales antes de la, digamos, del inicio de la pandemia por la COVID-19, ¿no? El cómputo de plazos también ya no es similar a lo que ocurría cuando se presentaba por mesa de partes físicas. De hecho, el Indecopi, por ejemplo, ya estableció que es barrera burocrática ilegal señalar horarios cuando los expedientes se presentan por mesas de partes virtual, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, cuando hablemos del procedimiento administrativo, hay reglas muy importantes en el cómputo de plazos. Fíjense cuán ustedes van a notar la importancia de conocer estas reglas para el cómputo de plazos, ¿no? Sobre todo si es que estamos hablando de procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo, ¿no? Y conocer estas reglas que están establecidas en la ley del procedimiento administrativo sobre el cómputo de plazo nos permitirán defender nuestros derechos o nuestros intereses. El cómputo de plazos es distinto cuando inicia el procedimiento y además hay un plazo especial, por ejemplo, para la reanudación del cómputo de plazos cuando se hacen subsanaciones a las observaciones generadas por la administración pública. Ahí veremos que el plazo se computa desde el momento de la subsanación. Distinto es cuando inicia recién el procedimiento, el plazo según la LEPAC se computa desde el día siguiente de presentar la solicitud. Esas cositas lo veremos, digamos, en el desarrollo del temario vinculado al procedimiento administrativo como tal. Bien, entonces, más o menos eso es lo que vamos a hablar en el curso y ahora vamos a empezar con una definición que es importante. Es conceptualizar qué es derecho administrativo, ¿no? En verdad, lamentablemente debo decirles que no hay una definición unánime sobre qué se entiende por derecho administrativo. Yo he creído conveniente traerles a ustedes el día de hoy una definición que me parece la más amplia y completa sobre qué abarca el derecho administrativo, es la definición que hace el profesor Miguel Sánchez Morón, ¿no? Este autor español señala que el derecho administrativo es un conjunto de normas jurídicas que regulan la organización administrativa, la actividad de la administración, sus relaciones con otros sujetos de derecho
y los controles jurídicos a que está sometida la organización administrativa. En el Perú, el profesor Víctor Vaca y otros profesores vinculados al derecho administrativo resumen básicamente que el derecho administrativo es aquella rama del derecho público, ¿cierto?, que estudia las relaciones entre la administración y el administrado y las relaciones entre entidades de la administración pública. El profesor Gordillo ha hecho una definición mucho más sucinta, pero precisa a la vez, en el sentido que es la rama de la ciencia del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esto, ¿no? De aquí que el elemento que determina, digamos, la existencia del derecho administrativo para el profesor Gordillo es la existencia de una función administrativa. Pero volviendo a la definición de Sánchez Morón, que me parece que es la más amplia, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la organización administrativa. Entonces, aquí cabe preguntarnos cómo es que en nuestro escenario nacional, en el ordenamiento jurídico peruano, podemos entender en la práctica cuáles son estas normas jurídicas que regulan la organización administrativa. En verdad, no hay una norma específica que regule la organización administrativa en el país. Sin embargo, tenemos normas que de alguna manera nos definen o nos dan unos lineamientos sobre la organización administrativa. La Constitución Política del Perú nos señala, ¿no es cierto?, cuáles son los poderes del Estado. También nos establece los organismos constitucionalmente autónomos, cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Entonces, son normas que de alguna manera tienen vinculación con el derecho administrativo. También el derecho administrativo es aquellas normas que regulan la actividad de la administración pública. Y en nuestro país, la norma que más o menos regula la actividad de la administración pública, podemos citar dos grandes normas. La Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula básicamente el procedimiento administrativo, ¿no es cierto? También regula los procedimientos administrativos especiales. Ahí también está regulada recientemente la actividad de fiscalización. Entonces, y otra norma, digamos, fundamental que regula la actividad de la administración, podríamos decir que es la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y cuáles serían las normas que regulan, ¿no es cierto?, las relaciones entre las entidades de la administración pública y los privados? También en nuestro país sería, en principio, la Ley del Procedimiento Administrativo General y también la Ley de Contrataciones del Estado, cuando los privados pues toman la intención de proveer de bienes y servicios a las entidades de la administración pública. Y los controles jurídicos, ¿cuáles serían ellos? Pues tenemos el Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, ¿no es cierto? Y también tendríamos que ver las leyes que regulan el tema disciplinario, ¿no es cierto? La ley que regula la actividad disciplinaria de la administración pública, ¿cierto? Y que aquí tenemos los lineamientos y precedentes que emite el Tribunal de Servir. Como verán, el derecho administrativo abarca un sinnúmero de normas, ¿no? Por eso, con justa razón, ¿cierto?, y con mucha objetividad y claridad, el profesor español Alejandro Nieto, un gran profesor que ha estudiado mucho sobre la potestad sancionadora de la administración pública, ha señalado que, sin ánimos de menospreciar a los que se dedican a las ramas del derecho penal, por ejemplo, él señala que es fácil ser un abogado penalista desde el sentido positivo, si se quiere, ¿no? Porque tenemos un código penal y ahí están tipificadas todas los delitos y faltas, ¿no es cierto? Sin embargo, los que se dedican, o si es que nos quisiéramos dedicar al derecho administrativo sancionador, pues vamos a tener una vasta regulación sobre el tema, ¿no? Tendríamos pues que conocer los reglamentos sancionadores en materia de pesca, los reglamentos sancionadores en materia de transporte, en materia de salud, en materia ambiental, y todos los sectores regulados, ¿no es cierto? En electricidad, en agua,
las faltas que tipifican las municipalidades en el ámbito de sus competencias. Por lo tanto, conocer derecho administrativo sancionador en el país pues requiere de una vasta especialización, ¿no es cierto? De ahí la importancia de conocer los cimientos o las bases fundamentales del derecho administrativo. Para bien nuestro, hoy en día, la ley del procedimiento administrativo general viene a ser la norma madre que regula, por lo menos a nivel procedimental, el procedimiento administrativo general y los procedimientos administrativos sancionadores. Hoy en día, ninguna entidad de la administración pública podría o debe regular o estructurar los procedimientos sancionadores, por ejemplo, contraviniendo la ley del procedimiento administrativo general. Porque esta ley del procedimiento administrativo general hoy en día es una norma rectora. Anteriormente al decreto legislativo 1272, la ley del procedimiento administrativo era una norma supletoria. Es decir, que cada entidad podía regular de manera distinta o estructurar de manera distinta los procedimientos sancionadores. Hoy en día no. Hoy en día la ley del procedimiento es una norma rectora y toda regulación en contrario, pues tendría que ser declarada ilegal o nula en algún proceso judicial o en algún proceso administrativo vía barreras burocráticas, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante conocer también nuestro derecho administrativo positivo que está regulado en la ley del procedimiento administrativo general. Sin embargo, si bien es cierto que la idea del legislador a través del decreto legislativo fue establecer que la ley del procedimiento administrativo general es una norma rectora, también en el camino ha habido escenarios en los cuales se han ido apartando esta finalidad que se tuvo con el decreto legislativo 1272, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, el procedimiento sancionador en materia de transporte, el cual tiene un procedimiento sumario, ¿no? Por ejemplo, en nuestra ley del procedimiento administrativo general está claro que la actividad de fiscalización per se no inicia un procedimiento sancionador. Básicamente, la actividad de fiscalización tiene dos finalidades. Determinar que el administrado está cumpliendo a cabalidad su actividad con la norma, acorde a la norma, o podría recomendar el inicio de un procedimiento sancionador. Ojo, podría recomendarse el inicio de un procedimiento sancionador, pero no la actividad de fiscalización podría dar inicio a un procedimiento sancionador. En materia de transporte ocurre lo contrario a esta regla, porque tenemos un procedimiento sumario habilitado por un decreto legislativo. Ahora, por ejemplo, el inspector municipal o la policía detecta una infracción, te notifica la papeleta, en ese momento ya se inicia el procedimiento administrativo sancionador, porque así establecido en el paso sumario en materia de transporte. No hay otra entidad que conozca la fecha que tenga este apartamiento de la regla de ley del procedimiento administrativo general. Hay municipalidades que vía ordenanza vienen estructurando procedimientos sancionadores, ¿cierto? Parecidos a los procedimientos sumarios en materia de transporte, pero no tienen habilitación legal para ello y por lo tanto esos procedimientos que se lleven a cabo contraviniendo la ley son ilegales y podría fácilmente declararse nulos en un proceso contencioso administrativo. Entonces, como ven, el derecho administrativo tiene reglas que deben ser respetadas y, por lo tanto, conocerlas es muy importante para nuestro desempeño en la actividad diaria, ¿no? No solo como funcionarios, como dije al inicio de la exposición, sino también desde el lado del sector privado. Ahora bien, el profesor Gordillo define el derecho administrativo básicamente basado en la función administrativa, es decir, el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, por lo tanto señala que donde hay Estado hay administración y donde hay administración hay derecho administrativo. En verdad, esta es una definición no tan cierta, si se quiere, en nuestra realidad, dado que, como veremos más adelante, hay entidades privadas que son catalogadas como entidades de la administración pública
porque prestan servicios públicos o ejercen una función administrativa por delegación, ¿no? Y ahí lo veremos a detalle más adelante, el numeral 8 del título preliminar del artículo 1 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, en resumen, ¿qué es el derecho administrativo? Es el conjunto de normas que regulan la organización administrativa, la actividad de la administración pública, sus relaciones que hay entre el privado, ¿no es cierto?, los administrados, como se llama, y las entidades de la administración pública, y los controles jurídicos a los cuales está sometida la administración. En este caso, por ejemplo, el Sistema Nacional de Control. Desde mi perspectiva, es una definición que abarca todo el escenario, ¿no es cierto?, que regula el derecho administrativo, y por eso consideré que era importante que ustedes lo conozcan a raíz de esta exposición. Bien, entonces el profesor Gordillo señalaba que el derecho administrativo es la ciencia que estudia la función administrativa. Es importante conocer qué es función administrativa. Y en resumen podemos decir que función administrativa, también siguiendo la línea del profesor Gordillo, es toda actividad que realiza las entidades de la administración pública, ¿no? Y aquí, cuando se habla de actividades administrativas, estamos refiriendo a todo lo que hace, ¿no es cierto?, las entidades del Estado peruano, por ejemplo. Y más adelante también vamos a hablar de qué es lo que hace la administración pública y cómo se materializa este actuar. Ahora bien, hemos hablado del derecho administrativo, hemos dado una noción básica, probablemente discutible, la definición del profesor Sánchez Morón, pero hecha la definición, es importante que conozcamos o sepamos cuándo aplicamos el derecho administrativo. Y fíjese, el derecho administrativo se aplica dentro de la administración pública, y también es importante que los privados lo conozcamos, porque si alguien desea iniciar una actividad económica, imaginemos poner una discoteca, ¿no?, un bar, un restaurante, una panadería, o cualquier actividad económica, necesariamente tenemos que conocer el derecho administrativo, porque hay que ir a la municipalidad en principio para tramitar una licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Y ahí necesariamente debemos conocer el derecho administrativo para que no se nos vulneren nuestros derechos, ¿no? O cuando alguien quiere hacer una edificación, tiene que pues tener una licencia de demolición, una licencia de construcción, ¿no? Y ahí tenemos que cumplir reglas procedimentales. Conocer, por ejemplo, hoy en día tenemos una ley marco de licencia de funcionamiento y que ninguna entidad municipal o estatal debería vulnerar, esté a la obligación de cumplirla. Entonces, eso es derecho administrativo. Si alguien trabaja, por ejemplo, dentro de una oficina de recursos humanos y se le dice, fulano, Juan Pérez, está propuesto para ser funcionario público, el especialista o el jefe de recursos humanos tendrá que conocer derecho administrativo y podríamos decir, ¿qué normas? Por ejemplo, hoy en día tenemos la ley de idoneidad, ¿no es cierto?, que emitida por el Congreso de la República. Pero antes de ello, necesariamente tendríamos que entender o conocer que para poder designar en un cargo de confianza hay que verificar el cumplimiento de requisitos que están establecidos en el clasificador de cargos de la entidad y ver si esa plaza está presupuestada, o sea, está dentro del CAP de la entidad, ¿no? Y eso es conocer derecho administrativo, porque como entenderán, tanto en el clasificador de cargos y en el CAP de la entidad está establecido cuáles son los cargos de confianza, de libre designación, si está presupuestado, ¿no es cierto? Porque no puede ser que a alguien se le ocurra, o puede ocurrir que a alguien se le ocurra, que en el CAP está previsto, imaginemos, 2 asesores de confianza, y el jefe dice, bueno, quiero un tercero asesor y quiero firmar una resolución de designación. Obviamente hay que conocer las normas administrativas, que en este caso el clasificador de cargos es el CAP de la entidad, y tendríamos que decirle que no se puede. Por lo tanto, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos aplicando derecho administrativo, porque si no lo cumplimos, vamos a estar sujetos a un control, no solo desde el lado disciplinario, sino funcional por parte de la Contraloría, y quizás un tema penal por nombramiento ilegal del cargo. Entonces, eso es lo importante de conocer derecho administrativo. Imaginemos que
estamos dentro de la administración pública y se nos dice que es necesario la emisión de un decreto supremo, ¿no? Y este decreto supremo es un reglamento que establece obligaciones para los privados, ¿no? Imaginemos transporte o imaginemos ambiente, salud, en los cuales se establecen obligaciones para las empresas de transporte, por ejemplo, tema de transporte. Hoy en día ya tenemos regulación que el Estado, las entidades de la administración pública están obligadas a cumplir previa a la publicación de un reglamento, que es el análisis de calidad regulatoria y también, el análisis de impacto regulatorio. No llevar ese procedimiento de análisis de impacto regulatorio haría que la norma no sea aplicable, ¿no es cierto? Porque puede ser que el titular de la entidad indique, por ejemplo, que el decreto supremo que establece obligaciones o cargas para los ciudadanos no se prepublique. Y ahí que estamos afectando un derecho importante dentro de la administración pública, que es el de transparencia y también el de participación en las decisiones de gobierno, ¿cierto? Entonces, y eso es materialización, de alguna manera, del derecho administrativo, ¿no? Si alguien quiere emitir, por ejemplo, una sanción, ¿no es cierto? Para emitir una sanción hay todo un procedimiento de por medio, hay que imputarle una falta, ¿no es cierto? Establecida en un reglamento, por ejemplo. O sea, y eso es derecho administrativo. Y aquí, por ejemplo, en materia disciplinaria, todavía en las entidades de la administración pública, digamos que se afecta el debido procedimiento en muchos lugares o en muchas entidades, sobre todo en los gobiernos locales, ¿no? Servir, por ejemplo, ya establecido que las faltas graves son las que están tipificadas en la ley 30057, si no mal recuerdo, la ley Servir, ¿no? Y las faltas leves son las que se tipifican en el reglamento interno de servidores civiles, en el famoso RIS. Y este RIS no está, o en este RIS no es posible o no es válido que se regulen faltas que pueden dar lugar a una sanción, una destitución. ¿Por qué? Porque estas sanciones graves ya están establecidas de manera taxativa en el artículo 85 de la ley Servir. El RIS no puede establecer faltas graves. Del mismo modo, el RIS no puede establecer que estas faltas catalogadas en el artículo 85 de la ley Servir sean sancionadas como faltas leves. Eso no se puede hacer. Entonces, estas discusiones que ya están plasmadas en un precedente vinculante de Servir, pues tienen que ser materializadas en los reglamentos internos de las entidades, ¿no? Porque de lo contrario estaría afectando el debido procedimiento y si no actualizamos nuestras normas internas, en el fondo podríamos caer en impunidad desde el lado de la administración pública, porque en la administración pública lo puede sancionar, pero si el funcionario o servidor va a la vía judicial o vía apelación ante el Tribunal de Servir, pues estas sanciones van a ser declaradas nulas, ¿no? Y probablemente ya la falta en algún momento habría prescrito, en general. Entonces, es importante que quienes estamos aplicando derecho administrativo entendamos que conocer las reglas del derecho administrativo y cómo funciona la administración pública hace que el interés público esté protegido de manera adecuada, porque esa es la función del servidor público, ¿no es cierto?, de velar por el beneficio de la ciudadanía y, por lo tanto, la protección del interés general, ¿no? También en materia disciplinaria se había establecido que, y quizás lo vamos a ver cuando a detalle los presidentes de Servir, que no se puede imputar en un proceso disciplinario, un procedimiento disciplinario, una falta ética, una falta del código ética y una falta de la ley Servir, por ejemplo. Eso no se puede. Eso significaría afectación al debido procedimiento también. También hay aplicación de derecho administrativo cuando se publican directivas, ¿no? Las directivas dentro de la administración pública en general, básicamente lo que regulan es la fase procedimental, el flujo de documentos que se tienen, o el curso de los procedimientos que se deben seguir al interior de la administración pública, ¿no? En el MES, por ejemplo, hay directivas que vinculadas a la baja de los bienes que son de propiedad del Estado, etcétera, ¿no? De los bienes muebles que son administrados por las oficinas
administración de las entidades. Entonces hay directivas que son vinculantes en todas las entidades de la administración pública. Bien, entonces ahí estaríamos aplicando el derecho administrativo. Lo que es típico hoy en día, incluso en este gobierno, se ha visto cómo se han formado un montón de comisiones, ¿no?, para atender demandas de la ciudadanía. Y de hecho, ya la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece cuáles son los instrumentos administrativos o las normas con las cuales se crean las comisiones. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que las comisiones sectoriales, por ejemplo, se formalizan mediante resolución ministerial. Las multisectoriales de naturaleza temporal mediante resolución suprema refrendada por el Consejo de Ministros. Y las multisectoriales de naturaleza permanente, ¿no?, son creadas mediante decreto supremo refrendado por el Consejo de Ministros y los sectores involucrados, ¿no? Y esto implica conocerlo porque no es posible, al menos estaría transgrediendo el marco normativo vigente, ¿no?, si se crea una comisión multisectorial mediante una resolución ministerial, por ejemplo. Eso sería inaudito. Bueno, en la práctica no se ha dado, pero uno nunca sabe a lo que se puede llegar, ¿no? Los lineamientos de organización del Estado, es importante que ustedes también lo conozcan, por lo menos la existencia de este decreto supremo, porque aquí regula, por ejemplo, la extinción de entidades también. Ha precisado que en las comisiones sectoriales o multisectoriales participen otros niveles de gobierno, se requiere la opinión previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Entonces ese es el trámite que hay que seguir cuando se plantea la posibilidad de crear comisiones multisectoriales sin que intervenga un gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Aquí quería comentarle, por ejemplo, hay una discusión en el Ministerio de Salud, se planteaba la posibilidad de crear una comisión multisectorial en la que se proponía que participe el presidente de la AMPE, de la Acción de Municipalidades, y el presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regional. Desde el sector consideramos que era otro nivel de gobierno y que por lo tanto tendría que crearse con un decreto supremo, ¿no? Sin embargo, la Secretaría de Gestión Pública creo que ha acertado de alguna manera. O sea, igual les comento para que ustedes saquen su propio análisis. Señaló que técnicamente la AMPE o la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales no es otro nivel de gobierno, ¿no? No tiene esa naturaleza jurídica. Por lo tanto, consideró que podía crearse la comisión con intervención de la AMPE y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales mediante resolución suprema y no mediante decreto supremo, ¿no? Y es ahí cuando estamos aplicando derecho administrativo, ¿no? Por ejemplo, hay la ley que regula la participación del Poder Ejecutivo ha señalado, ¿no?, que es el presidente de la República el que mediante resolución suprema refrendada por el sector, el que designa los generales de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, de la Policía Nacional. Entonces ya hay una norma que establece que es el presidente de la República el que determina los ascensos y los retiros de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas. Y quería comentarles a raíz de lo que se viene discutiendo, ¿no es cierto?, en los medios sobre los ascensos que había dispuesto el presidente de la República, ¿no?, que es su potestad, ¿no?, establecida en la ley 27594. Igual se discute sobre si hubo o no irregularidad y eso se determinará en la vía judicial, pero en principio es potestad del presidente de la República, ¿no es cierto?, emitir este tipo de resoluciones supremas. Algo que también pareció importante y que en la práctica siempre se discute, ¿no?, el hecho desde cuándo surte efecto, si se quiere, la designación de un funcionario público en cargos de confianza. Y la ley 27594 señala que la designación o nombramiento de funcionarios en cargo de confianza surten efectos a partir del día de su publicación.
¿no? Cualquiera podía decir, o erróneamente podíamos decir, bueno, se publica en el peruano, es una norma y tiene eficacia al día siguiente. No. En este caso, la ley es expresa y clara al señalar que la designación de un funcionario surte efecto el día de su publicación, salvo que la misma resolución de designación postergue su vigencia. Ahora, uno podía preguntarse, ¿podía designar yo a un funcionario con eficacia anticipada a la publicación de la resolución o a la fecha de emisión? A raíz de este artículo 6 hay una discusión en las oficinas de asesoría jurídica de las entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que la designación es un acto de administración interna, ¿no? Y si es un acto de administración interna, la ley del procedimiento administrativo general da la posibilidad que a estos actos de administración interna tengan eficacia anticipada, similares al acto administrativo, ¿no es cierto? Siempre y cuando haya debida motivación o sustento para ello y no se afecte el interés público o derechos de terceros. Entonces, si entendemos que la designación de funcionarios es un acto de administración interna, en principio podríamos decir que por la ley del procedimiento administrativo general puede darle eficacia anticipada. Sin embargo, la posición mayoritaria es que al existir una norma especial como la ley 27594, que señala dos supuestos, es decir, que es vigente la designación del día de su publicación o prorrogar su vigencia posterior a la publicación. Creo que si alguien estuviera en la posibilidad de tomar decisión, tomaría la decisión de aplicar este artículo 6, ¿no? Porque lo demás implicaría entrar a un debate, ¿no? Y creo que alguien podía, como toda decisión en la administración pública que está sujeta a control, es mejor curarnos en salud, como se dice, ¿no? Bien, entonces ahí estaríamos o estamos aplicando derecho administrativo, ¿no? Entonces, el derecho administrativo muchas veces lo relacionamos únicamente con la ley del procedimiento administrativo general. Pero el derecho administrativo, como ya hemos definido someramente de manera amplia, ¿no? O de manera rápida, trayendo a colación la definición del profesor Sánchez Morón, podríamos entender que este derecho administrativo no solo en el caso peruano es la ley del procedimiento administrativo general, es la ley de contrataciones, es la ley de servir, es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, incluso es la misma Constitución que de alguna manera da ideas fundamentales sobre la organización del Estado peruano. Entonces, el derecho administrativo es un derecho amplio en el sentido regulatorio porque está o abarca un sinnúmero de normas, ¿no? Piénsese en los reglamentos administrativos. Fíjense, en materia de transporte tenemos reglamento de inspecciones técnicas vehiculares, reglamento de licencias de conducir, reglamento de tránsito, ¿no es cierto? De la misma manera, en el sector pesca tenemos los reglamentos vinculados a fiscalización, hay reglamentos por cada recurso, reglamento de atún, de anchoveta. Eso es derecho administrativo, porque para poder nosotros aplicarlo hay que conocer todas estas reglas particulares que existe en cada sector regulado, pero conociendo las reglas fundamentales, por lo menos del procedimiento administrativo, que es una norma rectora, fácilmente ya podíamos cuestionar algunas decisiones de la administración pública. Y si no se quiere cuestionarlas, por lo menos controlarlas o vigilarlas. No sé si hasta aquí, si me permiten ver, no sé si hasta aquí hay algún comentario, chat sobre el tema. Yo les escucho o les leo, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, inquietud o contradicción sobre lo que he expuesto. Entendería que no. A ver, creo que no hay ningún interrogante. Entonces vamos a seguir. Ahora bien, como hemos dicho,
El derecho administrativo es un conjunto de normas que regulan la organización, la actividad de la administración pública, la relación entre administrados con la administración pública, los controles